Vamos a tratar un tema que dice el mal lo creó Dios. Bueno, vamos a ver ese tema porque lo digo, vamos a buscar allí Amós capítulo 3, verso 9, verso 10, 6, por favor. Capítulo 3, verso 6, el mal lo creó Dios. Y aquí es donde vamos a mirar a ver si lo creó o no. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Me ayudan a leer? Sí. Ahí está. Esto me huele a chicharrón esta noche. Entonces, aquí está diciendo, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La pregunta es, ¿el mal lo creó Dios o no lo creó Dios? Fíjese, para eso son estos programas que tenemos de caballeros. Siempre el tercer martes de cada mes tenemos este culto de caballeros, pero con el propósito de que la iglesia ojalá esté toda, que venga la iglesia para ver cómo es el asunto aquí, porque uno dice, Dios mío, si Dios es bueno, ¿cómo así que el mal lo creó Dios? Entonces, con base no solamente en ese versículo, les voy a mostrar muchos versículos donde dice algo parecido. De todas maneras, aquí hay unos interrogantes que quiero hacer. ¿Creó Dios el mal? Ese es el primer interrogante. El segundo interrogante nace del primero, que dice, ¿por qué Dios amenaza con castigo al que hace mal si Él mismo lo creó? Está viendo que voy metiéndome más en embrollo, más todavía más adentro todavía. Es decir, si lo creó Dios, ¿por qué Dios castiga al que hace lo malo? Si Dios lo creó. ¿Está viendo el embrollo que nos estamos metiendo? Y la tercera pregunta ¿es Dios víctima de su propio invento? Esas son las preguntas que me surgieron aquí para hacer por la dificultad que hay. Y hay, que distinguir entre el mal físico y el mal moral. Yo quisiera que hiciéramos esa diferencia entre el mal físico y el mal moral. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del mal físico, se origina cuando se cruzan o digamos así, se chocan fuerzas físicas y químicas que existen independientemente de que alguien quisiera como provocarla, sino que se originan independientemente. Son fuerzas químicas y físicas que están. Y yo pienso que sí, y precisamente eso es lo que, si nosotros conociéramos o si nos diéramos a la tarea y conociéramos estas leyes, yo pienso que de pronto se podrían evitar muchos accidentes o muchas catástrofes, porque conoceríamos muy bien lo que es el mal físico. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en partidos de fútbol, o de pronto han quedado en video, que de pronto están jugando los muchachos cuando de pronto cayó un rayo y preciso le dio a uno y lo mató. ¿Cierto? Un mal físico. ¿Cierto que sí? Yo he visto ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el caso del virus, el virus que nos encerró a todo el mundo, un pequeño bichito nos encerró a todos. Entonces, eso se vuelve, digamos, incontrolable. Y entonces ese tipo de cosas, bacterias que se difunden por todos lados, uno encuentra ese tipo, el mosquito que transmite la malaria, por ejemplo,
Son cuestiones de males físicos. Que ¿cómo podemos controlar eso? Un terremoto que tumbó varios edificios, ahora que ocurrió allá en Turquía. Son cuestiones de males físicos. Pero hay otro mal que es el mal moral. Este mal depende de cada uno. Ya, el mal moral depende de cada uno y nace cuando usamos nuestra libertad. Recuerden que Dios nos dio una libre decisión, una libre voluntad, un libre albedrío. Entonces, este mal moral nace cuando usamos nuestra libertad no para hacer el bien, sino para buscar un fin de pronto hasta egoísta, ¿ya? ¿Qué implica dañar a otra persona? Entonces, entre el mal, digamos, este mal es una fuente de muchos, pero de muchos dolores y angustias en la humanidad. Son males que las personas hacen. Sin embargo, no puede impedirlo, pues de lo contrario tendría que quitarnos la libertad. ¿Quién? Dios. Dios no puede impedir que el mal ocurra. ¿Por qué? Porque dañaría nuestra libertad y Dios a nosotros nos dio una libre libertad. Entonces no podía. Oye, sí, y ustedes no han oído eso, que a veces es una catástrofe, una cosa dice, vea, y eso es que existe Dios, y ¿por qué Dios no hace algo? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, Dios nos creó con libertad de elegir el bien. ¿Ya? Y para esto, Dios tuvo que, permitir algo más que el bien para poder elegir. De lo contrario, ¿qué vamos a elegir? Si hay una sola opción, que es el bien, y ya. ¿Qué elegimos? Entonces, tiene que existir otra cosa para que podamos elegir. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es el mal? Alguien decía que es la ausencia del bien. ¿Qué es la ausencia del bien? Entonces, cuando existe una mala relación entre dos cosas buenas, le llamamos el mal. Cuando existe una mala relación entre dos personas que son buenas, entonces uno dice, existe el mal. ¿Cierto? Porque se pierde una relación. Por eso es que podemos decir que el mal no es una cosa. Yo no puedo decir que el mal lo creó Dios, porque cuando yo digo lo creó Dios, estoy diciendo que el mal es una cosa. Una cosa que Dios hizo, hágase el mal, como algo así. Como si Dios sacara una cosa, algo de la nada, una cosa de la nada, como lo hizo en el principio. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que uno podía decir. Realmente el mal no es una cosa, ¿verdad? Como un árbol o como un carro, como una casa, no es una cosa. ¿Verdad? Más bien el mal es algo que ocurre como por ejemplo, correr, ¿cierto? Correr no es una cosa, ¿cierto? Es una acción, sencillamente, correr. Esa persona está corriendo, así que el mal no existe por sí mismo. ¿Ya? Realmente es la carencia de una cosa buena. Por ejemplo, si yo le dijera esto, los hoyos existen, los hoyos, los huecos, ¿verdad? ¿Los hoyos son reales? Les pregunto, ¿los hoyos son reales? Claro que sí. Pero ellos solo existen, oiga,
en algo más. Es decir, existen, pero en algo más. ¿En qué? ¿Qué llamamos hoyo? La falta de tierra. ¿Cierto? ¿Qué es hoyo? Una falta de tierra. O de agua, o de algo. ¿Cierto? Entonces es así. El mal es la falta del bien. ¿Ya? Falta el bien. Entonces, de la misma manera, el mal no es una cosa creada. Usted no puede ver, no puede tocar, no puede sentir, no puede oler, oír el mal. Usted no puede nada de eso, porque no es una cosa. No es una cosa palpable ni nada de eso. ¿Cierto? Es una, digamos así, que no es una de las fuerzas fundamentales de la física, digamos así, ni consiste en la materia, ni en la energía, ni en las dimensiones espaciales del universo, nada de eso. Más bien, creo que el mal es el resultado de la ausencia del bien en el corazón del hombre. Eso es lo que yo creo, o lo que creemos muchos. Así que el mal es algo genuino en sí mismo, ¿verdad? No es algo genuino en sí mismo, sino que más bien es el resultado de una ausencia del bien. Es decir, existe cuando se decide, digamos, apartar algo que es bueno, ¿cierto? O el bien, cuando se decide apartar. Entonces, a la vez el mal, si el mal no es un resultado de un principio creador, para que exista, tiene que afirmarse en una entidad. Para que exista, tiene que afirmarse en una entidad, es decir, en una criatura. Tiene que afirmarse en una criatura, ¿verdad? Es decir, tiene que formarse en el hombre, por ejemplo. En una criatura, tiene que formarse en una criatura. Porque el mal se formó en el corazón de Lucifer. Y después lo metió aquí. Es cierto. Y entonces hizo que el hombre pecara y entró entonces el mal. ¿Verdad? Y vino el mal. Entonces, mire, Dios, hay algunas citas bíblicas para probar este punto. Por ejemplo, usted busca allá, ahí hay unas citas que yo entregué. Ahí hay unas citas que yo entregué. Póngalas. La primera cita que está en Jeremías 4:6. Jeremías 4:6. ¿Qué dice? Ahí está hablando Jehová. Él hace venir mal. Está viendo que estamos encontrando versículos que dice que Dios hace venir el mal, que Dios hizo el mal. Miremos otro versículo. Deuteronomios. ¿Qué dice ahí? Sigan leyendo. Está mal guiado eso allí. Pero bueno, sí, ahí está, ¿cierto? Está en Deuteronomio 30:15. Parece que lo copiaron mal. 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, ¿cierto? La muerte. ¿Quién lo puso delante de quién? ¿Quién lo puso? Dios. Josué 9:23. O Jueces 9:23. ¿Qué dice? Jueces 9:23. ¿Qué dice? ¿Quién envió un mal espíritu? Bueno, entonces si usted Amós dice lo mismo. Entonces aquí no significa, digamos, cuando se habla en Amós, por ejemplo, Amós 3:6, ¿qué dice?
el cual Jehová no haya hecho. Entonces aquí no significa maldad en ese texto, sino que significa infortunio o calamidad. ¿Ya? Pero de todas maneras, mira lo que sigue diciendo Lamentaciones 3:38. ¿Qué dice? Ahí está. Isaías 45:7. Yo soy el que hago todo eso. Debe que hay una cantidad de textos que nos están diciendo, no, Dios hace el mal. ¿Ya? Y aquí es donde lo vamos a resolver este puntico aquí. Entonces, cuando aquí se habla de crear el mal, no está hablando del mal del pecado, ¿ya? Sino está haciéndose alusión más bien es al castigo, a un juicio. ¿Ya? A eso es que está refiriendo el mal ahí. Está refiriéndose a eso, a castigo, a juicio. Exacto, consecuencia de algo. Entonces, desde la razón y de la fe, todas las cosas son buenas en sí mismas. ¿Cierto? Cuando usted lee Génesis 1, porque todas las cosas que Dios creo que dice la Biblia, ve lo que dice Génesis ahí. ¿Qué dice? Y aquí, entonces Dios dice que todo lo que creó era bueno. Y entonces, ¿cómo es el asunto aquí? ¿Por dónde desenrollamos esta pita? Por lo tanto, el mal, digamos aquí que no fue creado por Dios porque la creación dice que Dios todo lo hizo bueno en la creación. Entonces, el mal no lo creó Dios, como si el mal fuera un objeto o alguna cosa. No, señor. Eso nace del corazón del hombre. ¿Ya ve? ¿Por qué? Porque, digamos, Dios tiene sus principios. Y los principios de Dios, Dios tiene su naturaleza. Y en la naturaleza de Dios, la Biblia dice que Dios es bueno. Ya, Dios es bueno. Entonces aquí se resalta cómo es la naturaleza de Dios. La Biblia es absolutamente clara en que Dios no es el autor del mal e insiste en que Él es incapaz de hacer mal a alguien. Cuando tú lees Deuteronomios capítulo 32, verso 4, ¿qué dice? Son todos los caminos, es decir, que no hay un camino malo aquí. Dice, todos sus caminos son justos, ¿cierto? Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Por eso estaba diciendo, bueno, y si Dios creó el mal, ¿por qué Él castiga a los que hacen lo malo si Él mismo lo creó? Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7. Aquí tengo una cantidad de citas que es la que vamos a citar ahora. Ahora pues, que el temor del Señor, segundo de Crónicas 19, 7. El temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, amén, ni soborno. Él es recto en las cosas que hace. Job, capítulo 34, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto que, hombre de entendimiento, lejos esté de Dios, ¿qué? Lejos esté de Dios. Oiga, la impiedad y del Todopoderoso la maldad. Lejos esté de Dios eso.
Salmos 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios así. ¿Ya ves? El mal no mora contigo. El mal. Ya dice el malo, pero aquí en mi agenda, en mi versión dice mal. Aquí dice, el mal no mora contigo. Entonces, aquí dice el mal. Salmo 92:15. Para anunciar cuán recto es el Señor mi roca y que no hay injusticia en él. Entonces, fíjese usted que hay como un choque ahí. Entonces, cuando usted mira que el mal es hecho por Dios, no está hablando de eso, sino que Dios castiga. A eso es que se está haciendo referencia. ¿Ya? La otra pregunta es, ¿por qué Dios amenaza con castigo al que hace mal si él mismo lo creó? Segundo de Samuel 7:14. ¿Qué dice? Por favor, léanlo en alta voz. Fíjense, si él hace mal, yo lo castigo. Entonces, ¿cómo hay un Dios que si crea el mal? Sí, mire que ahí es lo que estábamos hablando acerca de las contradicciones que a veces uno encuentra en la Biblia. O perdón, no contradicciones que encuentra, sino unas aparentes, es la expresión. Unas aparentes contradicciones que uno encuentra y uno dice, vea, pero si aquí dice que Dios creó el mal, pero ahora está castigando al que hace lo malo. Pero ¿cómo si él lo cree? Si él creó el mal, ¿por qué castiga al que hace lo malo? Romanos 13:4. Por favor, léanlo en alta voz. Y ese que Dios está en contra del que hace lo malo. Deuteronomio 10:17. Ni acepta soborno, ¿cierto? Éxodo 32:14. Este es otra cosa, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, y Dios se arrepiente. ¿De qué se va a arrepentir si Él es inmutable? Y aparece la palabra arrepiente. Se arrepiente Jehová. Y uno dice, pero ¿cómo que Dios se arrepiente si Dios no es hombre para que se Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Qué dice? Bueno, se me confundía ese versículo. ¿Cierto? Bueno, entonces, pero ahí dice, entonces Jehová se arrepintió. Pero resulta que la palabra, cuando usted investiga la palabra arrepentirse ahí, se está refiriendo a pesar, que le da pesar. ¿Cierto? Pesar o lamentar, eso es. O se lamenta, a eso es que se está refiriendo. Aunque dice, ay, no, hombre, el hombre, o sea, como se arrepienten los hombres, no, porque Dios nunca peca. ¿De qué se va a arrepentir Dios? A eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, estas personas que creen que Dios hizo el mal, porque hubo un hermano con Biblia en mano que me encaró y me dijo, hermano Pájaro, Dios hizo el mal, y me citó todos estos textos. Hermano, es que Dios lo hizo, hermano, pero ¿cómo va a ser el mal Dios si Dios es bueno? En su naturaleza él es bueno, no hay maldad en él, ¿cómo va a crearlo? Sí, hermano, aquí dice que lo creó el mal. Y tuvo una repelón bien grande conmigo porque él decía que sí, que Dios, y ahí está escrito y así lo cree él. Y nadie se lo quita y no me voy a creer a otra cosa, es así, Dios creó el mal. ¿Y qué voy a hacer yo, hermano? Yo le decía, mire, pero la Biblia dice, no, señor, aquí dice, y cuando dice la Biblia lo dice. Entonces, fíjese por qué es importante uno investigar y ahondar en esto. Entonces, hay personas que creen que Dios hizo el mal.
que Dios creó el mal. Y entonces lo que hacen es hacer ver a Dios que, digamos, como injusto, como que priva del derecho a la gente, como que juega con la gente, como que se complace en afligir, como que se complace en castigar a la gente. Como vemos un Dios, yo no sé cómo quieren hacer ver a Dios, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice la Biblia, Lamentaciones, capítulo 3, verso 33. ¿Qué dice la Biblia ahí? Oye, Dios no hace eso. Para querer poner a Dios así como que Dios aflige, es que Dios como creó el mal, entonces Él lo creó, pero es para afligir a la gente, para castigarla. No, aquí dice que Dios no es así, ¿ya? Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué más dice? 34. ¿Qué dice? Como si Dios pisoteara. 35. 36. Al contrario, Dios no aprueba eso. Eso no está en el corazón de Dios, porque Dios no es un Dios macabro. Dios es bueno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios, uno dice, bueno, y entonces si las personas creen que Dios creó el mal, entonces todo el mal que hay en esta tierra, todo lo malo que hay en esta tierra, entonces uno ve a Dios como que Dios es víctima de su propio invento. Lo ve uno así. Ya se le salió de control todo. Y es víctima de su propio invento. ¿Ya? Y entonces, porque Dios es un Dios malo. Mira cómo Dios tomó a esas ciudades de Sodoma y Gomorra y les mandó fuego y los mató a los niños, hermano. ¡Qué Dios tan malo! ¿Ah? O en el día del diluvio, cómo Dios, hombre, hace eso. Vea, yo le voy a decir una cosa. Yo lo prediqué una vez acá en la escuela dominical, lo enseñé. Yo les decía, hermanos, en una enseñanza, creo que la titulé Antes del mundo físico, en una escuela dominical, ¿sí se acuerda? Ya no se... Ay, Dios mío, qué tristeza. Antes del mundo físico, yo lo prediqué aquí. ¿Cierto? ¿No te acuerdas? No, tú no estabas seguramente, porque tú eres muy coco. No. Sí, yo lo prediqué. Y creo que fue una bendición muy bonita ese día, acá. Antes que existiera el mundo físico, así lo prediqué. No hace muchito. Y yo les decía en esa enseñanza que antes que existieran todas las cosas, todas las cosas, ya Dios había como que plasmado todo lo que iba a hacer. Dios sabía lo que iban a hacer salvo y Dios sabía lo que no iban a hacer salvo. No porque Él le metió el chip allá. Tú vas a ser malo, macabro, y este va a ser bueno. Este va a ser malo y este va a ser... No. No es porque es así, porque entonces estaremos pensando que Dios es un Dios macabro. Y no es verdad. Porque sencillamente Dios en su omnisciencia conoce todo anticipadamente. Entonces Él conoce y sabe todo. Entonces yo pregunto, ¿usted no cree que cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios sabía los que eran justos y los que eran injustos ahí? Los que nunca se iban a arrepentir y los que sí se iban a arrepentir. No meta a los niños aquí. No los meta porque, hermano, es que había niños. No los meta aquí porque de todas maneras los niños son salvos. Que no los meta aquí. Pero sí piense en un momentico y dice, pero ¿por qué Dios hace eso? Entonces Dios, que sí sabía, le dice, le voy a encubrir yo a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer. Y entonces él empieza a intentar y dice, pues, y como él sabe, dice, hermano, el Señor, y si hubieran, ¿qué? 50. Y yo como sí sabe, dice, pero si hubiera 50 no hay problema, yo los perdono, porque Dios sabía que no había.
Señor, y como él ve, como a Dios diciendo, no hay problema, si hay 50 no la destruyo. Y es como que dice, parece que no, porque cuando yo le veo el rostro a Dios así, como que, Señor, y si hubieran 45, y 45 está bien, yo lo perdono. Y si hubieran 40, hermano, hasta que se bajó en qué? En 10. Y yo pregunto, la familia de Lot, ¿cuántos eran? Pero las hijas no se fueron, los esposos no se fueron. ¿Cuántos eran? 4. Las 2 hijas y él y la esposa. Y salieron. Fíjense que Dios dijo, aunque hubieran 10, no lo voy a destruir. Y dice, no voy a seguir más porque de pronto. ¿Ah? Y a pesar de todo, Dios sabía que estaba el justo Lot y lo sacó. Él sabía que no se iban a convertir. Pero Dios sabe anticipadamente las cosas. Y no es porque sea malo, sino porque Dios castiga. Ya hace un juicio sobre las personas que son malas. Es más, mire esto. Cuando usted lee Job, capítulo 2, verso 10, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios, ¿qué dice? Y el mal no. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. ¿Ah? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjese, recibiremos el bien de Dios y el mal no. Note esto, hermano, que aquí hay una cuestión que quisiéramos que notemos. Note esto. Job no estaba mirando eso como un mal de Dios, sino como un castigo. Recibiremos el bien de Dios y el mal no. Estaba viéndole como un castigo. ¿Está viendo? Porque es así. Dios castiga el mal. Entonces, claro, se le aplica. Yo incluso di una enseñanza en reunión en esto de caballeros, di una enseñanza acerca de eso. ¿Cierto? Que a veces pensamos que sencillamente Dios es malo cuando realmente Dios es bueno, pero parece que diera a entender eso en la Escritura. Ahora, Satanás quería destruir a Job, ¿cierto? Y Dios le permitió a Satanás, hacer lo que quisiera con Job. Dios se lo permitió. Entonces, permitió Dios que esto sucediera sencillamente para probarle a Satanás que Job era justo. ¿Cierto que sí? Que Job era justo. Entonces Dios es soberano. Y sencillamente Él permite, oiga, Él se lo permitió que hiciera con Job lo que Él quisiera. Ya, porque Satanás no puede actuar contra un cristiano si Dios no se lo permite. ¿Cierto que sí? Es decir, que Dios no creó el mal, pero Él lo permite. Él lo permite. ¿Sabes? Porque Él no puede tomar y dice, porque de otra manera entonces Dios hubiera creado unos robots. Aquí ustedes van a hacer mi voluntad y ya. Y no hubiera una libre decisión, un libre albedrío para hacer lo que uno quiera. ¿Ya? Entonces, si Dios como soberano, Él permite que el diablo haga lo que tiene que hacer. Dios no es el autor del mal. Sin embargo, Dios recompensa, pero también castiga en base al bien o el mal que la persona haga. Santiago 1:3 dice que nadie, 1:13, ¿qué dice?
Dios no tienta para el mal, no tienta. Dios no hace eso. ¿Cierto? Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Sea buena, Él la va a traer a juicio. Así que Él va a castigar al hombre dependiendo de las cosas buenas o malas que la persona haga. Y Miqueas 6, 8, ¿qué dice? Ya, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno. Miremos otro versículo aquí para terminar. Mire, Salmos 107, 1. Dice, alaben que Él es bueno. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice? Ahí está. Dios es bueno. Segunda de Crónicas 30, 18. ¿Qué dice? Jehová, que es bueno. ¿Cierto? Y miren que Dios aborrece la maldad. Eso está en Hebreos 1:8. ¿Qué dice? 9 más 9. Entonces, ya, listo, aquí está todo lo que íbamos a decir. Entonces, hagamos la conclusión. Dios es malo. ¿Por qué? Porque no hay maldad, porque Él es bueno. Ah, bueno, pero ¿por qué dice que Dios creó la maldad? ¿Está hablando de qué? De castigo. Ahí se está hablando de castigo, ¿cierto? De castigo. Porque ustedes de pronto le van a salir así, porque a mí me salió, hermano. Entonces, ustedes tienen que saber, hermano, ustedes tienen que estar convencidos que Dios no es un Dios injusto, un Dios macabro, no, nuestro Dios no es así. Por eso es que Dios a nosotros nos habla de santidad y se ha apartado del mal. Dios sencillamente es bueno. Y nosotros tenemos que ver que Dios es bueno y le hemos citado una cantidad de versículos. Cuando la Biblia dice que es mal, está hablando de castigo. Dios castiga la maldad. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la maldad. Ese tipo de cosas le van a salir y es posible que a usted le van a salir con esos versículos. No, que Dios castiga y tal, porque Dios hizo la maldad. Bueno, búsquele ahí a qué se está refiriendo. Y estamos claros que se refiere a castigo. A eso es que se refiere. A juicio, a castigo. Amén.